Seguimos con nuestro itinerario y llegamos ya al Concilio Vaticano II. Desde el Concilio de Trento hasta 1959 han pasado como casi 4 siglos en los que se ha mantenido sin muchos cambios la doctrina tridentina. Habría que examinar, no lo vamos a hacer porque no nos interesaría, el tema de la manualística, para ver cómo presentaban los sacramentos. De por sí, los sacramentos se van presentando como los hemos visto a partir de Trento, sacramentos in genere y sacramentos en particular, cada uno de ellos. La doctrina de Trento se va extendiendo continuamente hasta el siglo XX, en que el giro copernicano antropológico de la teología va dando nuevos resultados. A principios del siglo XX comienza un movimiento bíblico, comienza un movimiento ecuménico, comienza la Nouvelle Théologie, ¿verdad? Y comienza el movimiento litúrgico. El movimiento litúrgico aparece en 1909, más o menos, sabemos. Y de 1909 hasta 1959, por poner una fecha, cuando Papa Juan XXIII anuncia el concilio, hay 50 años en que la liturgia comienza a vivirse. En el centro de Europa, por ejemplo, en Europa, en España llega poco, aquí no lo sé, me es difícil hablar de lo que no conozco. En España, por ejemplo, va llegando poco. Es curioso a veces leer los diarios de los padres del concilio. En mi monasterio está la diócesis de Burgos. El arzobispo de Burgos, que fue al concilio, publicó un diario, publicó un libro sobre su vida, o él o su secretario, no sé. Pero lo que me interesaba recalcar es que contaba el horario que se tenía en Palacio, el horario de Palacio. Y entonces se dice dice el señor obispo, por la tarde, después de merendar, así lo dice, pues rezaba todo el oficio de lectura, de las vigilias o de los maitines, hasta las completas, como era normal en esa época. En la misa se decía, la misa privada, ¿no? Las órdenes se hacían. No voy a hablar de la praxis, que más o menos la podemos ir conociendo. 1959, Juan XXIII va a San Pablo, Basílica de San Pablo, a celebrar el día de San Pablo, la conversión, como sigue haciendo, ¿no? Como lo han hecho sucesivamente los pontífices, y anuncia el concilio. En su mente sabemos que lo que quería era el famoso ayornamiento. Había que lavarle la cara a la Iglesia. La puesta al día para responder a las grandes preguntas del hombre contemporáneo. Había una exigencia, presionada un poco por todos sitios, había una exigencia de una renovación doctrinal que ofreciese una exposición clara de las verdades de fe y de la naturaleza sacramental de la Iglesia. Se habían hecho durante el pontificado de Juan XXIII, durante el pontificado de Pío XII, la Comisión Piana da resultados extraordinarios. La renovación de la vigilia pascual, el Ordo Doma de Santi del 55 y 56. La vigilia pascual se renueva, pasa a la noche
el año 1951. El 55-56, el Ordo de Tomás de Sante. Eso es obra de la... Y también crean en el 61 una renovación por ejemplo, del pontifical de la dedicación de iglesia. El 62 se renueva el pontifical romano, pero con poco éxito todavía, porque estaba ya el concilio en ciernes, ¿no? No había como en el Concilio de Trento, una exigencia dogmática de respuesta a una serie de temas. Hay, por tanto, una cuestión más abierta. Iluminar la fe de los fieles y responder a las preguntas del hombre contemporáneo. Por tanto, no hay, como en el Concilio de Trento hubo con la Reforma luterana, no hay una presión fuerte para ello. Entonces se amplía. El tema litúrgico no estaba en la mente de Juan XXIII, pero las encuestas que se hicieron a un triple nivel, a la curia, en los organismos propios del concilio ya nombrado, y en las diócesis, también en las universidades, ¿no? Las respuestas ya entran en tema litúrgico, pero muy poco en tema sacramental. Se insistía mucho, por ejemplo, es curioso leer la virtudes de los obispos, el tema de la lengua, el tema de la lengua, el tema más bien ceremoniales, la simplificación de la rúbrica. A nivel sacramental, comienza el concilio y entra la Sacrosanctum Concilium, entra la primera, ya saben, por diversos motivos, y ha sido también visto esto desde distintas objeciones. Pero el tema litúrgico entra en el concilio. Y ahí hay una serie de intervenciones magníficas, ¿no? Algunos obispos de área más bien africana, francesa, el tema del Congo, por ahí varios, insisten mucho en el tema del catecumenado. Otros insisten mucho en los temas de la Eucaristía. Pero el tema sacramental de por sí, no tenía una primordialidad como tenía otros, el oficio divino, el año litúrgico, las renovaciones, el tema del martirologio, una serie de temas que están por ahí escritos. Por tanto, no busquemos y no esperemos tampoco una noción de sacramento o de sacramental. Pero, evidentemente, el concilio dio una respuesta también en la cuestión sacramental. Insisto, no con la presión del Vaticano II, del Concilio de Trento, sí como una respuesta al hombre de hoy en la cuestión tan importante como sacramental. Ya para empezar, si tomamos la Constitución de Liturgia, encontramos un primer capítulo general, un segundo sobre el misterio de la Eucaristía, un tercero sobre sacramentos y sacramentales, cuarto sobre el oficio divino, quinto el año litúrgico, sexto la música. Si vamos al documento anterior, la Mediator Dei de Pío XII, la Mediator Dei, tiene un esquema muy semejante, pero con un cambio sustancial que nos toca a nosotros. La Mediator Dei habla de las cuestiones generales, habla del misterio de la Eucaristía y se salta los sacramentos. Se salta los sacramentos. Después de la Eucaristía habla del oficio divino, del año litúrgico, de los actos devocionales. ¿Qué pasaba?
En parte los sacramentos no eran liturgia o no eran vistos como acciones litúrgicas. Dominaba lo canónico, lo jurídico, lo moral, lo ceremonial, pero no lo celebrativo. Comparen ustedes el esquema de la Mediator Dei de 1947, comparen con la Sacrosanctum Concilium del 63 y verán que fundamentalmente lo que hay es que el Sacrosanctum Concilium dedica un capítulo a los sacramentos y que la Mediator Dei de los sacramentos hablaba indirectamente, pero no había un capítulo dedicado a los sacramentos. Y es que si se analiza la manualística del momento, los sacramentos en parte no eran considerados acciones litúrgicas. Habría que aclarar un poco esto, pero en fin, para empezar y para entrar creo que es fundamental recoger esto. Es fundamental recoger esto. El capítulo segundo está dedicado al sacramento de la Eucaristía, el misterio de la Eucaristía. Y dice que Cristo instituyó el sacrificio eucarístico. El tercer capítulo lleva como título los demás sacramentos y los sacramentales. Y empieza, como veremos ahora, lo veremos después, con un número dedicado un poco a los sacramentos en general, que lo veremos después. Para afrontar después la revisión de los ritos sacramentales, la lengua, el catecumenado, el rito bautismal, la confirmación, la revisión de la penitencia, la unción de enfermos, la revisión del sacramento, etc. Anunciaba y programaba, pero luego, acabado el concilio, comenzó el concilium. El 64, del 64 al 69, comienza el concilium ad exequendam de Sacra Liturgia. Lo siento, hay que decirlo en latín porque es que no se tradujo. No se tradujo. Ustedes, si ven documentos, dice el concilium. El concilium es el equipo que preparó la reforma litúrgica, que el 69 se engloba en la congregación del culto. Acabado el Concilio Vaticano II, comienza el Concilium ad exequendam, el consejo que pone en práctica la reforma litúrgica. Entre el concilio y el concilium hay mucha diferencia. Si queremos una definición de sacramento, la encontraremos en el número 59. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. Pero en cuanto a signos, de nuevo, son signos. Recuerde la concreción, signos eficaces de gracia. En cuanto a signos, tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Aquí tendremos, ¿no?, lo equivalente a una definición de sacramento. Elementos que ya conocemos, ¿no? Se ordenan a la santificación, el tema de la ad salutem, ¿recuerdan? Que ad salutem y salveza, aquí ha optado por santificación más que por salvación. Edifican el cuerpo de Cristo, construyen la iglesia y dan culto a Dios. Son actos de culto. Eso es muy importante, son actos de culto, son celebraciones, actos de culto. Tienen un fin pedagógico, no solo dan la fe, sino que la aumentan, la robustecen. Confieren la gracia, pero su celebración prepara a los fieles para recibir la gracia. Con ellos se da culto a Dios y se practica la caridad. Es fundamental
que los signos sacramentales sean comprendidos por los fieles y que de los sacramentos se alimente la vida cristiana. Este número de la Sacrosanctum Concilium, en el 59, presenta una visión, yo diría, completa, sin optar por una definición concreta que no existe, no puede existir, creo yo. Una visión completa sobre la naturaleza de los sacramentos y nos da como 5 o 6 puntos, ¿no? Los sacramentos sirven, ayudan a la santificación de los hombres. Tú no te puedes salvar sin los sacramentos. Los sacramentos edifican el cuerpo de Cristo, se ordenan para la edificación del cuerpo de Cristo. Dan culto a Dios, son parte del culto, son actos de culto. Son expresión de fe y de adhesión a Cristo. Y a su vez hacen que sea completa y eficaz la instrucción a las verdades de la fe. Por tanto, tenemos que ver ya aquí pasos siguientes. El aspecto eclesial, edifican el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Celebrativos son actos de culto. Educativo, hay una pedagogía de la fe. Dosológico, dan gloria a Dios, actos de culto. Y pastoral, el pueblo tiene que entenderlo. El pueblo tiene que participar. Es decir, las normas generales que se dan sobre la liturgia se aplican sobre todo a los sacramentos, claro, pensadas sobre todo. Hay otros números, ¿no? El 60 y el 61. La Santa Madre Iglesia instituyó los sacramentales. Estos días, antes de venir aquí, estaba examinando a mis alumnos sobre el curso de los sacramentales. Los sacramentales se enriquecen de la liturgia de la Iglesia, como no son signos también. Signos sagrados que a imitación de los sacramentos, a imitación de la analogía, y sobre todo dan el carácter espiritual de la Iglesia. Son signos sagrados creados según un modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de tipo espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ello los hombres se disponen a recibir el efecto espiritual de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Número 60. Es decir, los sacramentales son actos de culto, imitación de los sacramentos, que ayudan. 61. Y ahora retoma. Sacramentos y sacramentales. La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que los fieles bien dispuestos, aquí tenemos también una respuesta a lo que hemos visto, ¿no? Si se no se oponen, que usted dirá, si no se oponen, fieles bien dispuestos, casi todos los actos de la vida se han santificado. Aquí está el casi, que ya hemos hablado varias veces, casi todos. Casi todos los actos de la vida sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, del cual todos los sacramentos y sacramentales reciben su poder y hace que el uso inútil de las cosas materiales pueda ordenarse a la santificación de Dios y de los hombres y al avance de Dios. Y aquí está el doble sentido de cada acción litúrgica. Si no existe, no hay liturgia. La liturgia es santificación de los hombres, culto a Dios, vertical y horizontal. Sacrosanctum Concilium 58. Si es solo doxología y faltan los hombres, Cristo vino para los hombres, la liturgia para los hombres. Y si es solo cuestión de hombres, se convierte en un happening, no vale. Número 61. Sean santificados por la gracia que proviene del misterio pascual de Cristo. Todo precede de la Pascua.
Cada vez que celebramos es Pascua. El todo en la parte. Esto hablarán muchos autores después contemporáneos, ¿no? La celebración litúrgica, que es obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia. Toda celebración litúrgica. Esto es Sacrosanctum, Concilio número 7. No lo olvidemos. Toda celebración litúrgica y los sacramentos, los sacramentales, puesto que es obra de Cristo, el sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, Cristo es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Ese es un número fundamental que todos tenemos que saber de memoria. Por tanto, todo brota del misterio pascual de Jesucristo, toda la acción litúrgica, todos los sacramentos, ¿no? La consecuencia directa es encontrarnos siempre el tema de la santificación. Nos santificamos y damos gloria a Dios. Santificado cada acontecimiento con esa gracia que brota del misterio pascual, de donde viene todo el bien de la Iglesia. Por tanto, también los sacramentales, que son muy amplios, desde la consagración religiosa, la consagración monástica, la consagración virginal, la institución de ministros extraordinarios, hasta toda la riqueza que va incluida en el libro de las bendiciones, el libro de las bendiciones, hasta toda la fuerza que está en la cuestión de los exorcismos, por supuesto, toda la oración de la Iglesia con oración comunitaria, celebrativa. Bien. A partir de estos dos números, del 59 que lo propone y del 60 y del 61, a partir de estos dos números se puede deducir que la novedad que aportan la concepción de liturgia es hacer que toda la liturgia dependa del misterio pascual vivido y celebrado. Los sacramentos y los sacramentales proceden del misterio pascual vivido y celebrado. Se saca a la luz este principio que aparece en muchos sitios, ¿no? La redención cumplida una vez por todas en Cristo se aplica a la Iglesia, se aplica a los sacramentos, ¿no? Dios ha querido, decía un autor francés, Glaber, que el esplendor de la vida nueva en nosotros fuese como una resurrección en la identidad mística de la resurrección de su Hijo, y que en consecuencia se produjese en nosotros una muerte en conformidad con la muerte de Cristo en el Gólgota. Esto se sigue ampliando antes o después en el número 47, que habla de la Eucaristía, en un sentido muy esponsal. La referencia a la Pascua, la vida nueva que brota de la muerte y resurrección de Jesucristo. El número 47 dice: nuestro Salvador en la última cena, la noche que le traicionaba, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el que iba a perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar a su Iglesia. Aquí tenemos confiar a su Iglesia, el sentido esponsal, ¿no? El misterio de su muerte y resurrección. Este sacramento es sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de caridad, banquete pascual. Estaré tomando la antífona del Corpus Christi, ¿no? Y más adelante, el número 48, vuelve a estos temas, ¿no? Al tema de la participación. Los sacramentos son participados como toda la acción litúrgica. La Iglesia, con solícito cuidado, procura que los cristianos no asistan a este misterio de fe, la liturgia es un misterio de fe, como extraños y mudos espectadores, sino que comprendiéndolo todo bien a través de los ritos y oraciones, per ritus et preces, a través de los ritos y de las oraciones,
participen consciente, piadosa y activamente en la acción sagrada. Sean instruidos en la palabra de Dios, se fortalezcan en la mesa del Señor, den gracias a Dios, aprendan a ofrecerse a sí mismos como hostia inmaculada. Bien, aquí tenemos los grandes números, que yo diré de modo tranquilo, van ampliando y van presentando los nuevos modelos. Sobre el resto de los sacramentos no hay cuestiones concretas. Revísese, véase el catecumenado, se amplíen algunos aspectos. Es decir, lo que no hace el concilio, lo hace el concilium. Lo que no hace el concilio, lo hace el concilium y lo hace la reforma litúrgica. Los libros litúrgicos son textos de autoridad magisterial. Oye, esta mañana lo repito siempre que ustedes quieran, ¿no? Porque ahí está. No hay una doctrina exhaustiva sobre los sacramentos. Si cabe, de los números 64 al 70, se trata con más detalle el tema del bautismo y se dice, pues, una realidad que está bien fuerte, ¿no? Que se pidió mucho en el aula conciliar, que se tenga en cuenta las nuevas realidades que nunca se perdieron. En Roma, en el 16, surgían, por obra normalmente de jesuitas y de San Felipe Neri, las llamadas casas de catecúmenos. Es decir, que casas de catecúmenos son las casas que acogen a las personas que pasan. Claro, esto en el Nuevo Mundo tiene una fuerza muy grande también. Tiene una fuerza muy grande porque entran a pertenecer a la Iglesia o piden pertenecer a la Iglesia masas de adultos. Bien. La razón es que, según la Constitución de Liturgia, que no hay otros números tratados, la reforma tendría que revisar los ritos y solo aquí se han dado unos principios. Este número, el número que cita el 48, cuando dice que a través de los ritos y las oraciones per ritus et preces se llegue a una participación completa, está dando una lectura nueva del tema litúrgico y sobre todo del aspecto sacramental de la vida cristiana. Pero no solo hay que mirar la Sacrosanctum Concilium, hay que mirar otros sacramentos, hay otras constituciones. El primer día dije, y lo hemos repetido, que estaba todo parte de Cristo Sacramento, luego está la Madre Sacramento y luego está el mundo Sacramento, ¿verdad? Lo dije el primer día, lo repito. ¿Sí? A partir de ese momento se comienza a hablar mucho del Ur-Sacramento, pero también de la Madre Sacramento, de la Iglesia como sacramento. Y aquí tenemos la Lumen Gentium, que rompe el esquema tradicional de sacramento cuando dice que de los sacramentos con autem ecclesia sit in Christo veruti sacramentum, seusignium et instrumentum. La Iglesia es como un gran sacramento, como signo o instrumento de salvación. Fíjese, aplica a la Iglesia lo que se decía de los sacramentos, la Madre Sacramento, por llamarla de algún modo, ¿no? La Iglesia es llamada como sacramento universal de salvación. Luego ya hay una ampliación y una dilatación y una extensión del concepto sacramental. Se ha escrito cantidad de temas sobre el tema, ¿no? He puesto aquí una de Salvador Pienino, que es un profesor de Barcelona, la gregoriana, con el que trabajamos bastante un poco en el sínodo de la palabra de Dios, ¿no? En el comienzo de la Lumen Gentium se expresa el sentido, la razón y la realidad teogal y última del sacramento, que es la Iglesia. Ella indica como signo y significa como instrumento. Según Lumen Gentium 1, la unión íntima con Dios y la unidad de todo el género humano por mediación de Jesucristo, luz de los pueblos. Así, estoy leyendo el texto de Pininot, la filiación divina y su correlato a la fraternidad humana conforman la realidad teológica y última de la Iglesia Sacramento,
siguiendo la nomenclatura consagrada por la teología sacramental que distingue y articula el signo con su realidad significada, además de su sentido y efecto teologal, lo último que es el don de Dios. Sacramentum, red es sacramentum, ¿no? Lo mismo, lo hemos ido viendo estos días, el aspecto externo y el aspecto interno. La unión íntima de Dios con la humanidad y de género humano por medio de Jesucristo. Y aquí entra la filiación, la fraternidad. Bien. Un concepto dilatado, ampliado y una eclesialidad que entra en el mundo litúrgico. En la dogmática de Cardenal Miller, es decir, algunos nombres, ¿no?, dice que la máxima expresión de la sacramentalidad de la Iglesia es la celebración de la Eucaristía. ¿Es verdad? La Iglesia orans. La máxima expresión de la sacramentalidad de la Iglesia es la celebración de la Eucaristía. Cristo en la Iglesia y con la Iglesia en el Espíritu Santo ejercita su ministerio sacerdotal real y profético. ¿Queréis que ver lo que es la Iglesia? Contemplar la Eucaristía. Hablaba ya algún día de los documentos importantes que están surgiendo sobre sobre el sentido eclesial eucarístico, sobre la eclesiología eucarística. Hay cantidad, en el mundo que yo me muevo, hay cantidad de... Una profesora de San Anselmo, Chettina Militello, publicó un libro que es La Iglesia, el cuerpo crismado. El cuerpo lleno de crisma, el cuerpo crismado. La Chiesa, corpo crismato. Y sobre este tema, me parece que hoy hay un consenso generalizado, ¿no? Cristo sacramento, Iglesia sacramento. Cristo sacramento, Iglesia sacramento. El paso siguiente es el sacramento mundi. Es decir, cuando se contempla, por ejemplo, el libro de las bendiciones, cuando se contemplan, estamos viendo que hemos dilatado el concepto, hemos ampliado el concepto y hemos abierto una sacramentalidad del mundo también. Es muy bonito en algunos temas de la bendición, por ejemplo, en Italia, no sé, por aquí no lo sé, está la bendición del mar. Es muy bonita, es típica del bendicional italiano, claro. Italia está rodeada de mar. La bendición del mar, yo siempre digo, la sacramentalidad del mundo abierta. En Suiza está la bendición de las montañas. En Alemania está la bendición de los ríos. Bien, no sé, en Argentina. En Uruguay tienen algo. La bendición de las playas. Bien. Es una sacramentalidad del mundo. Bendición de las playas, lo tengo que apuntar. ¿Tiene por ahí la oración? Había que verla. Por ejemplo, la bendición del mar. El 8 de diciembre. Yo lo que quiero es el texto. Bravo. Por ejemplo, la bendición del mar es preciosa, preciosa, es italiana. Y además es bastante antigua, es de los rituales tridentinos, ¿no? Era de la República de Venecia, claro, la República Marinara que decía, ¿no? Es decir, que tenían todo el mundo era mar, ¿no? Es decir, su riqueza era el mar, se bendice el mar. El Cristo Sacramento, la Madre Sacramento y el Sacramentum Mundi. Hemos ampliado, abierto, generalizado, siempre respetando el septenario, pero con una ampliación, dilatación del concepto. Me parece que queda claro después de 4 días, ¿verdad? Bien, los sacramentos, según Lumen Gentium 1:11, insertan en la realidad salvífica de Cristo y la comunican. Bien, en la Lumen Gentium se pueden estudiar también. En otras constituciones, tengo aquí un elenco amplio que, bueno, solo refiero, ¿no? Los sacramentos, según diversos números del concilio de las constituciones, emanan del misterio pascual. Son acciones del Espíritu Santo. Unen a Cristo. Edifican la Iglesia.
son el ejercicio del sacerdocio común. Son actos de culto. Eso existe mucho. Son celebraciones pascuales. Confieren la gracia, santifican, obra la salvación. Son signos, actúan en la vida cristiana. Son alimentos del espíritu y de la caridad. Son sostén de la vida cristiana, manifiestan la fe. Viven la dimensión escatológica. Se encuentran en las iglesias orientales. A otro nivel, pero vimos ayer, ¿no? Están presentes en el concilio, están presentes en los seminarios, están presentes en el apostolado. Se prevé que los no católicos vuelvan a entrar en el contexto de la celebración. Se prevé la reforma de los sagrados ritos, las adaptaciones, la inculturación. Se prevé su administración, pueden ser administrados a los no católicos. Se establece según una cierta disciplina, expresan el derecho de los fieles, se exige la frecuencia. Bien. Desgraciadamente hoy algunos de los sacramentos, como el tema del matrimonio, saben que es objeto de una diatriba que no acaba nunca, ¿no? Bien, y es un tema de mucha actualidad, pero en el fondo es el concepto de sacramento, la disponibilidad, las normas canónicas y jurídicas que disponen o impiden el acceso a los sacramentos. Son temas complejos, difíciles, que se estudian, que se tratan. Había que analizar, ya no lo hacemos, claro, porque sale fuera de nuestro contexto, los rituales, porque todos los rituales se han renovado y se han retocado y se han añadido todos los rituales sacramentales. No hay un concepto en general, porque el concepto con Sacrosanto 59, Sacrosanto Concilium, podemos decir que tenemos ya ahí una visión del concepto, pero los sacramentos están ahí. Todos están renovados, todos se han retocado, con ampliaciones que no siempre se ponen en sí. Tratando el tema de los sacramentales, saben ustedes que ciertas bendiciones, las bendiciones son acciones de culto, celebraciones litúrgicas, pueden darlas los laicos. Y el primer esquema del libro de las bendiciones, la primera versión tenía diversas partes, de que eran 3 partes. La primera parte era dedicada a las bendiciones que pueden hacer los laicos, la segunda y la tercera. Luego, cuando se hizo la versión definitiva, la actual, del 84, no se tuvo en cuenta esto, ¿no? Y las bendiciones que pueden hacer los laicos están en la primera parte del bendicional, todo lo referente a las personas y a la familia, ¿verdad? Si esto se explota más o menos, si se conoce más o menos, o si no lo sé. Recuerdo que Monseñor Tena, con grande agudeza, nos decía en una reunión, el bendicional, que incluye esto, es un libro que muere de éxito. Muere de éxito. Está demasiado bien hecho y no le hemos hincado el diente todavía. Acabado la reforma litúrgica, los sacramentos, no hay nada que reformar. Si quieren que le diga algo que hay que reformar, pues algunas cosas poco accesorias, ¿no? No muy importantes. Es decir, se ha renovado todo lo que es el ritual tridentino, ¿no? Hay 2 cosas que no se han renovado. Las procesiones y las letanías. Por decirle, hay un título en el Vaticano, en el ritual de Trento sobre las procesiones que no se ha tocado. Bueno, y hay otro dedicado a la letanía y están pululando letanías de todo tipo, con cierta preocupación por las cosas que se dicen, en las letanías. Vean ustedes, y no quiero ridiculizar, pero la última palabra no está dicha ahí todavía. La última palabra la dice el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo, casi 30 años después del Vaticano II, nos permite dar un paso adelante. Sí.
no tanto el Códice de Derecho Canónico, porque el Códice de Derecho Canónico sabemos qué es, pero ha retomado un poco esta situación. Pero el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a hacer un recorrido al modo que podamos. El Catecismo nos permite dar, yo diría, un paso adelante en la revalorización de la institución de los sacramentos. En los números 114 y 117 hay una referencia al Concilio de Trento y al Catecismo del Concilio de Trento, retomado después por el Catecismo de Pío X, Catecismo de los párrocos, bien, para mostrar la continuidad de la enseñanza a favor de un nuevo progreso teológico. Hay aquí, en el Catecismo, una relectura trinitaria cuya finalidad es la exaltación de los sacramentos como obras de Dios. Los sacramentos son obra de Dios. La segunda parte está dedicada a la celebración del misterio cristiano y está articulado en diversas secciones. La economía sacramental, hasta aquí, hasta la nomenclatura es profundamente teológica, comprende 2 capítulos, ¿no? El misterio pascual en el tiempo de la Iglesia y la celebración sacramental del misterio pascual, 2 artículos. Y en esta segunda parte tenemos los 7 sacramentos de la Iglesia, que comprende 4 artículos, los sacramentos de la iniciación cristiana, los sacramentos de la curación, sacramentos al servicio de la comunidad, otras celebraciones litúrgicas. Hay que dar un voto alto al catecismo. Si lo examinamos, le damos un voto alto, muy alto. Ha retomado, ha retocado, ha perfeccionado, ha añadido. Se ha enriquecido, claro, el catecismo se enriquece de los manuales, de los rituales ya publicados, claro. Cuando se habla de los sacramentales, de iniciaciones cristianas, ya tienen los rituales delante, ya tienen los prenotandos, y los libros litúrgicos actuales vienen precedidos de una serie de introducciones llamados prenotandos, no sé cómo la han traducido por aquí, los prenotandos, instrucciones muy importantes que presentan. Sobre esto hubo 2 teorías. Lo veía estos días estudiando con los estudiantes el libro de la dedicación de iglesia. Hay 2 versiones en el actual, el rito de dedicación de iglesia. Una del 73 y una del 77. En el 73, los capítulos distintos, bendición de una iglesia, consagración de una iglesia, consagración de un altar, bendición de un altar, primera piedra, bien. Cada capítulo viene con una introducción o prenotando muy rico y muy bien hecho. Ahí trabajaron los grandes autores del 70. Estaba todavía Ebenu, estaba el padre Nossan, estaba don Bernard Bott, había grandes autores había por ahí. En el 77, en parte desaparecen esas introducciones. Claro, yo siempre me he preguntado por qué. Pues todavía vivía hasta hace muy poco algunos de los que lo hicieron. Todavía vive el padre Mario Lessi, que tiene 80 y tantos años, trabaja todavía en el culto. Entonces me dijo un poco la razón. Prevaleció un criterio que no va mal, y es que el texto, la liturgia, habla de por sí. Me gustó eso. En el 73 se crea una gran introducción, una gran preparación. En el 77, si ustedes ven el ritual de dedicación de iglesia, hay una introducción bastante corta. Dice, no es que el rito debe hablar de por sí. Y eso es una cosa interesante. Varias veces he dicho, del Sacramentum Caritatis, la mejor catequesis de la Eucaristía es una Eucaristía bien celebrada. La mejor catequesis de un sacramento es un sacramento bien celebrada. La mejor catequesis sobre la noche pascual es una digna y bien celebrada celebración de la vigilia pascual. Celebren bien y verán qué buena catequesis.
Podría ponerle muchos ejemplos de esto, muchos ejemplos, pero no. Bien, todos los sacramentos en 1680, un número que retoma en parte el concilio, el Sacrosanto Concilio, todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, tienen como fin último la Pascua definitiva de Cristo, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Se ve, por tanto, que hay un marco, yo diría, litúrgico, un marco general de lo que sería el sacramento in genere, ¿no? Me fijo en algunos números. 1113. Toda la vida litúrgica de la Iglesia gira en torno al sacrificio eucarístico y los sacramentos. Hay 7 sacramentos. 1114. Adheridos a la doctrina de la Santa Escritura, a las tradiciones apostólicas y al parecer de los padres, profesamos que los sacramentos de la nueva ley fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y retoma el Concilio de Trento. Atención al número 1115. Hablé de ello el primer día, casi comencé con este texto. Es un texto para mí extraordinario. Uno de los grandes, digamos, de los grandes liturgistas que hicieron el concilio, don Ignacio Oñatibia, me comentaba a mí que el número 1115 vale un tratado de teología. Leo, ya lo he leído. Las palabras y las acciones de Jesús durante su vida oculta y su ministerio público eran ya salvíficas. Anticipaban la fuerza de su misterio pascual. Anunciaban y preparaban aquello que él daría a la Iglesia cuando todo tuviese su cumplimiento. Los misterios de la vida de Cristo son los fundamentos de lo que en adelante, por los ministros de su Iglesia, Cristo dispensa los sacramentos, porque lo que era visible en nuestro Salvador ha pasado a sus misterios. Las obras de Cristo son salvíficas, son sacramentales, podemos decir. Sus misterios son el fundamento de los sacramentos, el Cristo sacramento. Y descubrir esto dio, yo diría, una fuerza grandísima a la Iglesia. Yo siempre lo retomo con un gran amor. Por esa época, von Balthasar, en su obra Gloria, que es una obra que a mí me gusta muchísimo leer, decía: la figura fundamental de la gracia es Jesucristo mismo, y todas las formas de gracia sacramental se fundan a la suya de un modo concreto e inmediato. Todos los sacramentos, incluida la Eucaristía, son acciones salvíficas de Dios en Jesucristo, operadas en los creyentes. Se diferencian entre sí los sacramentos por el modo en que se realiza esta acción salvífica. Pero estos modos no se distinguen primariamente entre sí en virtud de las situaciones y circunstancias sociológicas de los creyentes, sino a partir de los modos en los que Cristo nos ha entregado la salvación, que son las modalidades de su vida en cuanto hombre. Es decir, es Cristo quien en su vida pasó haciendo el bien, sanando, curando, sacramentalizando. Sus palabras y sus acciones eran ya salvíficas y anticipaban el misterio pascual. Un número precioso, por una catequesis, ¿no? Todos los que por aquí hablan, hay que llevarle a Cristo a través de los sacramentos. 1116. Los sacramentos son fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo. Y sepan que el cuerpo de Cristo es la Iglesia. Fuerzas que brotan del cuerpo de Cristo, siempre vivo y eficante. Y como acciones del Espíritu Santo que actúan en su cuerpo, que es la Iglesia, son obras maestras de Dios en la nueva y eterna alianza. Sigo leyendo algunos números, ¿no? 1117, es decir, casi sin quererlo, son números que van dando
toda una nueva versión en su infinidad. 1117. Por el Espíritu que la conduce a la verdad completa, la Iglesia reconoció este tesoro recibido de Cristo y precisó su dispensación, como hizo en el canon de las Escrituras. Así la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha precisado que las celebraciones litúrgicas hay 7 que son sacramentos instituidos por el Señor. En 1118 habla de los sacramentales. Los sacramentos son de la Iglesia, en el sentido que existen por ella y para ella. Existen los sacramentos por la Iglesia, porque ella es el sacramento de la acción de Cristo que actúa gracias a la emisión del Espíritu Santo. Y existen para la Iglesia, por la Iglesia y para la Iglesia, porque ellos son sacramentos que constituyen la Iglesia. No hay cosa más triste que la excomunión. La excomunión, fuera de la comunión, fuera de la Iglesia. La excomunión. El número 1119, tomando una idea de la Mystici Corporis de la Iglesia, formando con Cristo cabeza una única persona mística, la Iglesia actúa en los sacramentos como comunidad sacerdotal orgánicamente estructurada. Gracias al bautismo y a la confirmación, el pueblo sacerdotal se hace apto para celebrar la liturgia. Por otra parte, algunos fieles que han recibido los sacramentos del orden están instituidos en nombre de Cristo para ser pastores de la Iglesia con la palabra y con la gracia de Dios. Y del 1120 habla del ministerio del sacerdocio ministerial. El ministro ordenado, un vínculo sacramental. Se insiste mucho, claro, en el tema de la iniciación cristiana. Los 3 sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden insisten en el tema del carácter, como configuración con Cristo y con la Iglesia realizada por el Espíritu, que es indeleble. Permanece para siempre como disposición de la Iglesia. De los sacramentos de la fe habla los números 1122 a 1126. Cristo envió a sus apóstoles para que en su nombre proclamasen la conversión de todos los pecados. 1123 retoma el número 59 de Sacrosanto en Concilio. El número 1124, interesante porque retoma un poco Dei Verbum 8. La fe de la Iglesia es anterior a la fe del fiel, claro, la Iglesia está por delante, el cual es invitado a adherirse a ella. Cuando la Iglesia celebra los sacramentos, confiesa la fe recibida de los apóstoles. De aquí el antiguo adagio, les orandi, les credendi. La ley de la oración determine la ley de la fe. La ley de la oración es la ley de la fe. La Iglesia cree como ora. A mí me gusta mucho que tomen esta idea porque está a la base de cualquier teología de la liturgia. A la base de cualquier teología de la liturgia. La Iglesia cree como ora. Lo que nació primero fue la les orandi. La Iglesia comienza a rezar. Y de esa oración y de esa brota luego la expresión de fe. Detrás de un prefacio puede haber y hay un dogma de fe. ¿Está claro? El caso más típico. La antífona del Benedictus del 1 de enero. No digo en latín porque ya me han dicho que digo muchos latines. Mírenla, es un tropario bizantino que está copiado de un tropario de San Basilio. Parte del oficio del 1 de enero, octavo de Navidad. Un prefacio. La liturgia, y eso es importante, es un elemento constitutivo de la tradición de la Iglesia, viva y santa. En el misal actual tenemos muchos estratos, muchos tipos de latín también, claro. Pero es que hay oraciones del siglo III, del siglo IV y oraciones de hoy. La pres dedicationis ecclesiae, la oración de devoción del altar,
está hecha por un profesor de San Anselmo, el padre Ignacio Carabuch, que murió hace poco. ¿Por qué? Porque los redactores de ese ritual consideraron que las oraciones que hemos heredado de nuestros padres ya no respondían al sentido común de hoy. Entonces se crearon otras nuevas. ¿Qué pasó con la preguera eucarística? ¿Qué pasó? Por siglos no había más que una. El canon romano. La preguera eucarística primera, no había más que esa. En torno a esta época y en torno al concilio, el concilium comienzan a pensar, vamos a crear otra. Y ahora tenemos, yo no sé el misal actual, 14 o 15, 16. No lo sé, porque todavía no han entrado en el misal romano actual, ¿no? Oficial, el latino. Entonces se crea la segunda, se descubre la segunda, que viene de la tradición apostólica, se hace la tercera, como un mosaico de textos, y se copia la cuarta, que viene de la Iglesia Oriental, y luego se añaden las de la reconciliación, a motivo del Año Santo, se incorporan las del Sínodo Suizo, se incorporan las de niños, ahora se incorporan, ahora los han quitado. Bueno, ahora tenemos una variedad de pregueras eucarísticas, algunas de ayer, otras de hoy. Bueno, la liturgia no se acaba con la historia, ¿no? La liturgia, pero es un elemento constitutivo de la tradición sana y viva. 1125. Ningún rito sacramental sea modificado o manipulado a voluntad del ministro o de la comunidad. Bueno, son problemas disciplinares que pueden... Incluso la suprema autoridad de la Iglesia no puede cambiar la liturgia a su arbitrio, sino en virtud del servicio de la fe y en el respeto religioso al misterio de la Iglesia. Mire, este número está muy bien hecho. Está muy bien hecho, ¿eh? No cambiamos liturgia de la Iglesia. La Iglesia, la suprema autoridad no puede cambiar la liturgia a su arbitrio. Tiene que tener en cuenta el servicio de la fe y el respeto religioso al misterio de la liturgia. Por otra parte, en 1126, puesto que los sacramentos expresan la comunión de la fe en la Iglesia, la lex orandi, la oración, la ley de la oración, es uno de los criterios esenciales del diálogo que intenta restaurar la unidad de los cristianos, evidentemente. Más adelante, vamos a ir acabando para dejar espacio. Tenemos los sacramentos de la salvación, 1127, 1128, 1129, que habla de los sacramentos que confieren la gracia, que significan el ex opere operato, los rectoma, los sacramentos obran ex opere operato, según las palabras del concilio, por el hecho mismo de que la acción es realizada, y lo amplía, lo clasifica, es decir, en virtud de la obra salvífica de Cristo realizada una vez por todas. Curiosamente, la Sacro Sanctum Concilium no habla del ex opere operato, ex opere operantis, no lo habla. En cambio, el catecismo lo amplía, ¿no? Y es interesante. 1129, la Iglesia afirma que los sacramentos son necesarios para la salvación, Concilio de Trento, y añade, la gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo dada por Cristo y propia de cada sacramento. El Espíritu cura y transforma a los que lo reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. El fruto de la vida sacramental consiste en que el Espíritu deifica a los fieles uniéndolos al Hijo único. Tema muy bonito. Y en el 1130 habla del sacramento de la vida eterna, ¿no? El sentido más bien, digamos, escatológico. Números muy bonitos. La Iglesia celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios sea todo en todo. Desde la era apostólica, la liturgia es atraída hacia su término por el gemido del Espíritu en la Iglesia, Maranatha. La liturgia participa con el deseo de Jesús, con ansia deseado comer esta Pascua. En los sacramentos de Cristo, la Iglesia recibe la sarra de su herencia y participa en la vida eterna, aunque aguardando la feliz esperanza y manifestación de la gloria de Dios. Bien.
el sentido escatológico, aquí habla del sentido rememorativo, es muy consolador también. Para nosotros la liturgia son acciones de la Iglesia en las que se anticipan la gloria eterna y en las que los hombres se santifican y glorifican a Dios. En 1132, la Iglesia celebra los sacramentos como comunidad sacerdotal, a raíz del sacerdocio bautismal. Fíjense qué riqueza sacramental, a conocer y explotar. 1133, y acabo la numeración. El Espíritu dispone a la realización de los sacramentos por la palabra de Dios y por la fe. Así los sacramentos fortalecen la fe, y en 1134, y acabo la lectura, el fruto de la vida sacramental es a la vez personal y eclesial. Esto es muy bonito, es decir, es la comunidad que se enriquece, empezando por mí, que me enriquezco. Que me enriquezco. Este fruto es para todo fiel la vida para Dios en Cristo Jesús. Y es para la Iglesia, para todo fiel, y para la Iglesia crecimiento en caridad, y para todo fiel recuperar la vida en Cristo. Concluimos con una síntesis de esto, y en eso dejamos luego la pausa y abrimos un diálogo abierto. Estamos en un momento, yo diría, rico, abundante, solemne, de una teología litúrgico-sacramental bien modificada. Yo me refiero al aspecto teológico, eclesial, litúrgico, celebrativo. No entro en problemas de pastoral. Eso, ustedes son los pastores, no entro en esas situaciones, ¿no? La teología sacramental, caracterizada en la escolástica, duró hasta el siglo XX, claro, hemos vivido. Algunos han dicho, se ha dicho, por ejemplo, Marsili, profesor de San Anselmo, ¿no? O Finkeller es una obra citada por un autor interesante sobre todo de los sacramentos, son libros de los sacramentos de los años 80, 90, que la teología postridentina no ha hecho fructificar la doctrina de los sacramentos. Un comentario, no ha hecho fructificar. Yo diría, ha frenado una situación, lo ha frenado, pero no los ha hecho crecer. Habría que mirar esta referencia, ¿no? La teología protestantina no ha hecho fructificar. En cambio, yo diría que el sacramento era un poco el apéndice de la vida espiritual. Marsili, profesor de San Anselmo, fundador, decía, y me siento más a gusto con su expresión, no se puede contestar que la celebración sacramental haya llegado al punto de parecer incongruente en la Iglesia protestante, porque un concepto muy intelectual de la palabra, por no decir mismo sacramento, la ha reducido a una escuela de enseñanza religiosa. No estamos aquí ante la obra de esterilización producida por un espiritualismo artificial. Ella es una disolución de la realidad viva del cristianismo y de ideas puras, preludio de interpretación racional que llegará a los siglos siguientes. Evidentemente, hubo 5 siglos en los que ni el dogma ni los sacramentos crecen, quedan ahí. Claro, donde no crece el dogma de los sacramentos, esta es la época de las devociones, ¿no? No se crece, hay una teología ahí, clara, precisa, con unas obsesiones de eficacia, de instrumentalidad, unas connotaciones. El Vaticano II ha abierto la puerta, ¿no? Y lo abrieron los movimientos de renovación del siglo XX, el bíblico, el ecuménico, ya hemos referido a ello. Han dado a la luz, yo pienso, con una nueva teología sacramental, de la que nos estamos enriqueciendo. Lo dije el primer día, lo digo hoy, lo diré mañana. Tenemos una óptima
teología sacramental. Lo digo convencido. Podría poner peros, y si nos ponemos a poner peros, yo pondría en algunos aspectos, ¿no? Pero tenemos una óptima teología sacramental. Después de las 2 guerras mundiales, aparece la teología de los misterios y la renovación de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Interesantísimo, en torno a los años 30, 40. Hay muchos autores ahí. Uno de ellos, Tashiben, ¿no?, que los teólogos del misterio, pero un benedictino, uno de los grandes cabezas para mí, de la que veremos mañana, Odo Kassel, llega a la convicción de que el culto representa un camino misterioso para penetrar en el misterio de Cristo. Se puede constatar un gran camino recorrido por la Iglesia con el Vaticano II y a partir del Vaticano II, del que hemos buscado un poco ver los puntos esenciales. Aflora lentamente, pero profundamente, la dimensión pastoral. Y hoy, yo diría, la última palabra es lo popular. La última palabra. El año pasado defendíamos en Roma un alumno chileno, ya son 2 años, ¿no?, sobre lo popular en la celebración, ¿no? El concepto popular, muy de Aparecida, muy de Puebla, ¿verdad? Eso, bien. Eso no quita que haya una buena teología, pero existe un modo de ponerla en práctica, una pastoral que hay que tener en cuenta. El catecismo, yo pienso que ha dado un paso adelante muy importante, mucho más que lo dio el Concilio de Trento, el Vaticano II. Ha redescubriendo la categoría de pueblo de Dios, el popular, que anuncia la salvación. Los mismos sacramentos están, por tanto, dando un aporte a este nuevo redescubrimiento del pueblo de Dios, de la categoría de pueblo de Dios. Asumen un papel determinante si se insertan en este horizonte donde Cristo sigue actuando. Y hay 2 aspectos que se pueden continuar, ¿no? Sobre todo la eficacia en el plano de la gracia. Y segundo, el valor comunitario de que están tejidos, ya que son definidos como sacramentos de la Iglesia. Podemos hacer como un decálogo. Para acabar con todo eso, mañana veremos otras voces, también de este, un decálogo. Bueno, vale cuanto vale. Yo lo hice en su día. Un decálogo de nuevas perspectivas. Primero, recapitulando un poco lo visto, es importante la continuidad de los sacramentos con la historia de la salvación y con la estructura sacramental de la revelación. ¿Se recuerdan el primer día? La estructura sacramental de la revelación, o el horizonte sacramental de la revelación. Lo decía la Fides Ratio, esto lo veremos mañana con Karl Rahner. Eso es muy importante. Los sacramentos no son añadidos, la liturgia no es algo añadido, no es un apéndice. Entra en el horizonte sacramental de la fe. Segundo, se ha redescubierto, como no, la dimensión sacramental de la historia de la salvación. Los sacramentos son acontecimientos salvíficos que promulgan la economía sacramental. Tercero, el acercamiento de los sacramentos a través del redescubrimiento de categoría de símbolo. Pasamos del signo al símbolo. Y por tanto la superación, esperemos que eso sea, de la noción casuística de los sacramentos, de la casuística de los sacramentos, dando un respiro histórico salvífico, horizontal salvífico, ¿no? Cuarto,
Los sacramentos son expresión de la fe y suponen la fe. La relación tan importante, fe-sacramento. Sacramentos sin fe, sacramentos con fe, fe y sacramento. Quinto. Sexto, la eficacia de los sacramentos y su relación a la presencia de Cristo y al misterio pascual. 7. Los sacramentos como parte de la historia, la relación sacramento-liturgia. 8. Integración entre ciencia litúrgica y teología sacramental. Son disciplinas que van unidas y que brotan una de la otra. 9. La recuperación de la anamnesis, del memorial, como categoría fundante en la recuperación teológica de la liturgia. Fundante. Y 10. La superación del antiguo prejuicio según el cual los sacramentos no formarían parte de la liturgia. Me parece que aquí queda claro, ¿no? Podemos concluir, aunque concluiremos mañana con la voces del siglo XX. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y a dar culto a Dios. La celebración es el humus natural de los mismos, el contexto natural de los sacramentos, donde interactúan las distintas dimensiones, la soteriológica, la eclesial, la doxológica, la escatológica. El Concilio Vaticano nos ha ofrecido, y los documentos posteriores, como el Catecismo, una nueva y original perspectiva de concebir el sacramento. Se ha puesto en práctica en cada uno de los sacramentos, en parte se cristaliza en el Catecismo y en algunos otros textos. Ayer hablamos directorios y demás. No sé si todos los documentos que van saliendo son de acuerdo con esto. Ayer salió el Instrumentum Laboris del Sínodo de Obispos de los jóvenes. Quiero leerlo, a ver qué cabida da a la vida de los jóvenes de la celebración litúrgica. Porque el documento que se dio al Santo Padre el Domingo de Ramos no era muy consono, no era muy de acuerdo con estas cosas. Bien, hemos hablado de ello. Hemos pasado de buscar un sacramento a encontrarnos con una sacramentalidad. El cambio ha sido sustancial. De un concepto de sacramento a una teología sacramental. Ese es el cambio más importante. Buscábamos el concepto de sacramento y nos hemos encontrado con el de sacramentalidad. Lo que queda es el capítulo 10 para mañana por la mañana, antes de irnos, como última lección y como último trabajo, la voz de algunos teólogos contemporáneos.